Bienvenidos de nuevo a Uno Eres Quien Va a Llegar a Ser. Estamos ahora con Juan Luis Viñayo. ¿Lo dije correctamente, Juan Luis? Correctamente, Carlos. Un consultor en desarrollo organizacional consciente que, viene a hablarnos de cosas bien interesantes. Juan Luis, primero, yo equivocadamente te dije que hacías responsabilidad social. Platícame la diferencia de lo que tú haces y lo que se entiende en el mundo como responsabilidad social. Bueno, muchas gracias. Mira, cuando me preguntas si de lo que vine a hablar el día de hoy es responsabilidad social, la verdad es que empresa socialmente responsable no tiene que ver con capitalismo consciente. Empresa socialmente responsable, pues la realidad es que tiene que ver con una certificación, con un sello, y a veces no va alineado con los principios del capitalismo consciente, como es un propósito superior, como es agregar valor a todos los stakeholders, a todos los grupos de interés, como es una cultura consciente, un liderazgo consciente. Uno puede ser perfectamente inconsciente y ser socialmente responsable, como dando una donación, que al fin de cuentas es deducible de impuestos y demás. Hay unas diferencias importantes entre lo que es empresa socialmente responsable, que está muy bien, es una iniciativa, y lo que es capitalismo Bueno, consciente. está muy bien, entre comillas, porque lo que entiendo es que se queda corto de lo que realmente... Se queda corto. La idea es que se queda corto en el sentido de que para lo que estamos viviendo en el mundo ahora mismo, agregar valor, como haces tú, agregando contenidos de valor a toda tu audiencia, es sumamente importante. Si tú logras agregar valor y a través de ser una empresa socialmente responsable, bueno, está muy bien, es un camino. Sin embargo, es diametralmente diferente, por así decirlo, a capitalismo consciente y sus pilares, que es un poco lo que hemos venido a compartir en Monterrey esta sesión. Háblame de estos pilares del capitalismo consciente y ahorita regresamos a este choque que hay con la responsabilidad. Okay. ¿Cuáles serían los pilares? Mira, capitalismo consciente es un movimiento que surge, digamos, por una necesidad y por una realidad social, es decir, desde 1700 y pico que empieza la revolución industrial en el Reino Unido y después Adam Smith publica La riqueza de las naciones y a partir de ahí la independencia de Estados Unidos, que es un país que se funda sobre una idea, cuando generalmente los países se fundan por otras muchas razones, pero esto se funda en la libertad de política, religiosa, del individuo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento empieza un cambio importante. La revolución industrial genera que la población crezca de una manera exponencial. La esperanza de vida crece tremendamente, exponencialmente, desde ese momento. O sea, el mundo de la empresa, de lo que viene siendo la empresa, ha respondido a un nivel de conciencia superior de las personas. De la misma manera que una mariposa, antes de ser mariposa, pasa por ser una oruga, la oruga, su propósito fundamental es comer, comer, comer y comer, ¿no? Su nivel de conciencia es ese, y cuando de repente se transforma y crece a mariposa, entonces agrega belleza, y no solo belleza, sino valor en la polinización cruzada, etcétera, etcétera. Entonces ese sería un poco el darnos cuenta que ahora la humanidad está en un nivel de conciencia superior y por ende se está organizando de otra manera. Desde el 89, con la caída del muro de Berlín, donde el capitalismo y el comunismo estaban peleando en esta guerra fría, se cae el muro de Berlín, la matanza de Tiananmen, de movimientos sociales importantes. En ese año 89, el mundo, bueno, Estados Unidos en particular, por primera vez en la historia, tiene gente de mediana edad, de 40 años, más cantidad que los jóvenes. Entonces, eso también es un cambio en el paradigma, porque uno cuando tienes ya 40 años, te empiezas a pensar que tu vida tiene que tener un propósito, algo más significativo, etcétera, etcétera. Entonces, la humanidad viene en ese momento con esos eventos que despiertan en el 89, se genera, aparece el World Wide Web, ¿no? El Internet, se abre completamente, la educación se democratiza, la alfabetización crece tremendamente, todo el desarrollo es exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto responde al momento en el que estamos viviendo ahora. Ya la gente en esta era necesita un propósito fundamental, necesita tener algo más allá del dinero, ¿no? Capitalismo consciente tiene 4 pilares. Los 4 pilares son:
Propósito superior. Segundo pilar es la integración de los grupos de interés de todos los stakeholders. Tercer pilar es la cultura consciente y cuarto pilar es un liderazgo consciente. Entonces esos 4 pilares, para empezar el propósito superior, tiene que ser un propósito superior que conecte significativamente con las personas. Es decir, tiene que ser algo sumamente fácil, sumamente claro, que tú puedas explicar en una línea y que resuene con todo el mundo. Por ejemplo, el propósito superior de Google es tomar la información del mundo, ordenarla y servirla de una forma fácil. ¿Qué persona que trabaja en Google no resonaría con eso? El propósito de Disney es usar la imaginación para hacer felices a millones, etcétera, etcétera. Este propósito superior, que no es la misión ni la visión de la empresa. La misión es la estrategia core que vas a seguir para llevar ese propósito adelante. El propósito responde a las preguntas como ¿cuál es nuestra razón de existir? ¿Para qué existimos? Si tú no estuvieras aquí mañana, ¿de qué se perdería el mundo? ¿No? Correcto. La idea de cómo agregamos valor a más personas tiene que ver con este regalo al mundo. ¿Cuál es tu regalo al mundo? Si tú no estuvieras... Esa es buena frase, tu regalo al mundo. ¿Cuál es tu regalo al mundo? ¿Para qué eres bueno? ¿No? Que tiene que ver con el ikigai de los japoneses también, de aquello que haces bien y aquellas cosas que... Y aparte que me gusta la analogía porque regalo quiere decir yo te lo estoy entregando. O sea, no hay no espero nada a cambio, ¿no? Claro. De ese regalo. Ese es lo que yo quiero darte. Claro. Y fíjate que los resultados aparecen. Es decir, cuando uno está alineado a un propósito superior, más amplio y noble que el dinero aparece como consecuencia natural, porque se genera un círculo virtuoso. ¿Qué pasa cuando el propósito noble no está conectado a una fuente de ingresos tan interesante? O sea, ahí sí hay que entender que cada propósito va a tener un cheque al final. Claro, pues responde también a las necesidades de la sociedad. Es decir, si nosotros tenemos un propósito noble, pero no responde a lo que la necesidad del momento, pues obviamente no va a prosperar. Pero la idea es que si yo... ¿Qué le dices a alguien que su propósito noble, o sea, le dices que conecte con una necesidad del mercado? O que escuche el propósito noble desde su esencia. El propósito tiene que ser solucionar algo en el mundo. ¿Cuál es la necesidad que estás solucionando? Tú y yo estamos hablando aquí porque los dos tenemos un propósito muy claro. El mío es erradicar el sufrimiento innecesario en las organizaciones. Sí, ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es el tuyo? El mío es potenciar 1 millón de emprendedores. Fíjate. Hacia allá vamos. Así de claro. Yo resueno con eso. Ahora mismo yo ya estoy conectado contigo. Yo en este momento quiero hacer contigo lo que sea. ¿Por qué? Porque eso resuena conmigo. Entonces, la idea es que, ¿para qué hacemos eso? Si no estuvieras tú, ¿nos extrañarían? Probablemente el 1,5 millones de personas que te siguen te extrañarían, porque te están siguiendo, porque estás generando mucho valor. Entonces, la idea es un propósito noble y que todos los grupos de interés se vean beneficiados, no solo los accionistas, no solo los... Es el segundo pilar. El segundo pilar. A ver, si vamos al segundo pilar era... Integración de los stakeholders, los grupos de interés. ¿Qué pasa? Que los grupos de interés tienen que estar decidiendo sobre el negocio. ¿Quiénes son los grupos de interés? Los accionistas, los directivos, los clientes, los proveedores, la comunidad donde estamos insertos. ¿Estamos generando beneficios para esa gente? Llega a la empresa, se instala en una comunidad. ¿Estamos generando en esa comunidad prosperidad, abundancia, salud, etcétera, etcétera? O sea, el segundo pilar es conectarte con todos esos grupos. Que los grupos de interés, y eso es un trabajo muy bonito que hemos hecho, por ejemplo, con Home Depot, pusimos literalmente carpas en la puerta de las tiendas y sentamos a la gente a hablar del negocio. Y entonces estaban los proveedores, los demostradores y los clientes y los empleados y el de seguridad y los accionistas y directivos se sentaban ahí a escuchar. Y la pregunta al centro, ¿cómo mejoramos el negocio? ¿Cómo generamos más valor a más personas? Cuando tú cuidas a tus proveedores, ¿qué pasa con eso? Naturalmente tus proveedores van a invertir en innovación, en tecnología, en prepararse, etcétera, etcétera. Si yo estoy intentando maximizar mis beneficios para agradar a los accionistas, lo que va a pasar naturalmente es que voy a intentar reducir mis costos. Uno, atacando la utilidad de los proveedores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mis proveedores no se van a poder desarrollar. Si yo estoy limitando eso, los productos y servicios que tengo tienen menos potencial. Entonces,
los empleados felices, por ejemplo, ayudar a la gente a florecer. Si mis empleados tienen seguridad, tranquilidad, son escuchados, se les permite que florezcan, son los que van a encontrar la innovación suficiente porque tienen el tacto y el gusto con el cliente y van a generar ese círculo virtuoso en el que el cliente se siente totalmente integrado y ama la organización en la que compra. Los clientes cada día son más inteligentes, los clientes están súper... Acuérdate que con tanto internet tú no puedes decir cualquier tontería, ya inmediatamente ya te están viendo. Entonces cualquier cosa... esa información está corriendo inmediatamente. Entonces, la idea es que los clientes estén realmente satisfechos porque eso genera que compren y eso hace que los accionistas estén felices, que los accionistas confíen en el propósito de la organización y sigan manteniendo su dinero ahí. No que los accionistas de mediano y largo plazo confían en el proceso. ¿Y qué pasa? Cuando hay crisis graves, los accionistas mantienen su confianza en la organización y cuando pasa esa crisis, las acciones típicamente suben muchísimo más después de la crisis. ¿Por qué? Porque la gente no está alineada con hacer dinero y si no me pagas mis bonos, me voy. La gente está alineada con el propósito de agregar valor. Entonces, cuando hay crisis, eso sigue vigente. Nosotros queremos seguir agregando valor en situación de crisis. ¿El tercer pilar cuál era? Un liderazgo consciente. Un liderazgo consciente que implica líderes que son capaces de integrar el mayor número de perspectivas posibles. Líderes que tienen inteligencia emocional, que tienen inteligencia sistémica, que tienen una inteligencia para ver las realidades, digamos, sutiles, ¿no? Y ahí hablas de no ser un dictador, de no ser una autoridad como las de antes. Claro, si tú estás con un chicote y nomás estás aplicándome el CJM, chinga, joda y mortifica, si tú no estás... Ese es el líder del pasado, claro, chinga, joda y mortifica. Chinga, joda y mortifica. Si tú eres un jefe y lo único que quieres es exprimirme, te voy a dar el mínimo para que no me corras. Lo minimito, pero mi pasión, mi entrega, mi creatividad no la vas a tener. Y voy a estar mirando el reloj y voy a estar tremendamente insatisfecho. Y el día que vengan los vientos de alguien que tiene un propósito y que me cuida y que me ayuda a florecer, ahí te ves. Entonces, pasión, entrega, creatividad, eso se libera con este liderazgo consciente. Claro, liderazgo consciente, por supuesto. ¿Cómo puedo autoevaluarme para alguien que está viendo esto y dice, ¿seré o no seré? Mira, hay diferentes assessments, ¿no? Eso sería como en la parte hard, podríamos asesorarlos en varias herramientas que tenemos. Pero yo te diría algo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber qué tan consciente eres? Ve cómo vives, ve cómo está tu gente. Pregúntate por la mañana, estos chavos trabajan contigo. Si pudieran elegir en la mañana, ¿te elegirían para trabajar contigo o no? Imagínate que por la mañana tú llegas a tu puesto de trabajo y dices, a ver, ¿con quién quiero trabajar hoy? Dices tú, no, con este mamón ni madres. ¿Con este? No, con esta. Con esta persona sí quiero. Con este sí voy. Y esa es la idea. Si tú te levantas por la mañana porque tienes el poder de llevarte a la gente entre las patas y dices, bueno, aquí soy yo, mis chicharrones suenan, ¿no? Pues probablemente hagas poco por crecer. Sin embargo, si la gente tuviera la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No voy contigo, como pasa en organizaciones estilo, organizaciones más desarrolladas. Hay un libro maravilloso de Frederick Laloux que se llama Reinventing Organizations, que habla precisamente de eso, de organizaciones en las que si tú no eres capaz de liderar gente con este espíritu heroico de los negocios, si no eres capaz de liderar a la gente y agregar valor a la compañía, no eres capaz de hacer equipo, ¿qué haces aquí? Y tan sencillo como aparece un nuevo proyecto, ¿quién lo quiere liderar? Y de repente tienes que armar tu equipo. Imagínate tú que te das la vuelta y dices, oye, tengo un proyecto, yo me encargo como ingeniero jefe y a ver quién quiere trabajar conmigo. Y todos se hacen güeyes y miran para arriba y silban. ¿Qué le dices al CEO de la compañía? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Hay muchas formas también de evaluar el liderazgo consciente. Nosotros trabajamos con una herramienta para medir las culturas constructivas, que son las que mejores resultados dan, versus unas culturas pasivo-defensivas o agresivo-defensivas. Son los que evaden los problemas, los que pelean, los que son competitivos, ¿no? De poder, de oposición, o la cultura que pasa nadando de pechito, no hagas olas, cabrón, o la cultura que hace equipo, que saca lo mejor de las personas.
Nos faltó uno de los pilares. La cultura constructiva. Cultura constructiva. Estoy hilándolo Okay, precisamente estás, con esta cultura constructiva que tiene que ver precisamente con una cultura de confianza, donde los números son abiertos, donde la gente sabe, no hay miedo, donde la cultura, decía Peter Drucker, que se come la estrategia. Tú puedes tener una gran idea, como líder de una organización, tú te levantas por la mañana y dices, puta, quiero que mi gente sea innovadora. Y llegas y lo pones ahí en la mesa. Chicos, quiero que sean innovadores, cabrón, y entonces se quedan así pensando, ¿innovar qué quiere decir innovar? No, innovar quiere decir hacer cosas diferentes. ¿Y qué tal que me equivoco? No, el otro día vi que a este lo cagotearon, no, ni madres. Yo no le entro, que innove otro, cabrón. Y una buena idea es inhibida por la cultura. La cultura es todo lo que pensamos que debemos de hacer para que nos vaya bien. Tú llegas nuevo a una organización y ¿qué ves? Ah, mira, lo acaban de ascender este cabrón. Y entonces, ¿qué hago? Miro cómo se comporta. ¿Cómo se comporta él? Eso es lo que hay que hacer. Y entonces lo veo y grito, sombrerazos, no sé qué. Ah, eso es lo que hay que hacer. Entonces yo ya me compro mi sombrero y doy, ¿no? La idea... Son reglas no escritas de alguna forma. Son reglas no escritas, son símbolos, por ejemplo, cómo se dan ascensos, como si un líder está en la mesa y de repente alguien pendejea al otro, y entonces miran al jefe. Y entonces, si el jefe lo consiente, eso es un símbolo. Aquí se vale pendejear a alguien. Y es más, si el jefe se ríe, aquí lo que vale es la competencia. Y está poca madre competir, pero con la competencia de afuera, no con los compañeros. La competitividad tiene que ser hacia afuera. ¿A partir de cuántas personas se empiezan a dar este tema cultura? Es una empresa chiquita de 2, 3 personas. Tiene cultura. Nosotros dos generamos una cultura en el momento que nos ponemos a hacer cosas. Comportamientos, cómo nos comportamos. ¿Somos puntuales? ¿No somos puntuales? ¿Cuáles son los símbolos de esta nuestra cultura? ¿Qué comportamientos tenemos? La cultura es transparente para nosotros, es como para los peces, no nos damos cuenta, nada más desde fuera se ve, se observa. Entonces es el agua de los peces. Exacto, es el agua para los peces. Es agua, ¿no? Exacto. Entonces, todos tenemos una cultura en particular. El tema es que la cultura debe ser nuestra mejor estrategia. La cultura debe ser aquello que nos identifica. Por ejemplo, Google tiene una cultura súper clara, ¿no?, de innovación, tiene una cultura de emprendimiento, tiene una cultura que son comportamientos muy claros, sistemas con los que hacen las cosas, pero sistemas de compensación, sistemas de muchos tipos. Y los símbolos. ¿Qué símbolos tiene la organización? Por ejemplo, el manifiesto, Don't Be Able manifiesto, no seas malo, el manifiesto de ellos es un símbolo muy claro, un bastión dentro de la organización. Entonces, la idea es que cualquier organización tiene que trabajar en su cultura para que sea la estrategia que marque la diferencia. Pero hay un momento en donde conscientemente te sientas a hacer un manual de cultura, o cómo arranca alguien. Mira, digo, yo lo percibo, pero cómo arranca alguien que dice, bueno, ¿y cómo le hago para hacer cultura, no? Claro, mira, la cultura es un tema mayúsculo, es un tema súper importante. Nosotros trabajamos precisamente en ayudar a las organizaciones a enfrentar los retos de su negocio interviniendo la cultura. Y atacamos retos muy particulares de los negocios, entendiendo sistémicamente cómo está esa cultura, qué tipo de cultura tienen. Nosotros trabajamos con un proveedor que se llama Human Synergistics. Human Synergistics es el proveedor que hemos encontrado que tiene la herramienta más robusta, el ecosistema de herramientas que miden cultura en esos 3, cultura constructiva, defensiva o agresiva, con 12 comportamientos perfectamente amarrados. Y lo que hacemos es todo un proceso en el que primero alineamos a la organización a un propósito superior. Si tienen un propósito, lo revisamos para ver si es un propósito superior, porque el propósito superior tiene que estar enunciado de una forma que sea súper poderoso, que tenga mucha atracción para la gente, que la gente resuene profundamente con eso. Y a veces ponerle palabras, eso es bien difícil. Está cañón, porque uno empieza a cantinflear y yo lo que quiero, y al final es un trip, y no queremos eso, queremos algo muy fácil, muy claro, tal. Reconectamos a la organización con un propósito superior, a partir de ahí se hace una planeación, un future search, planeación estratégica alineada al propósito superior. Es decir, no hacemos nada que no tenga que ver con ese propósito superior. Y después empezamos todo un camino, digamos, para generar una masa crítica que tiene que entender los principios de una cultura constructiva. ¿Y qué pasa? Que para avanzar en esa cultura, lo que nos ha traído hasta aquí es lo que nos está limitando para llegar a nuestro siguiente nivel. Mi hijo pequeño Mateo, de repente, de gatear, un día se para en el sofá y se agarra el sofá y se para y me mira así como diciendo, ¿qué huele, cabrón? ¿No? Y yo digo, ¡wow! Maravilloso, consiguió la vertical. Ese es un hito en su vida. ¿Sabes qué sigue para él? Caminar. Y para caminar tiene que perder lo que ganó, que es el equilibrio. ¿Y qué pasa? Que cuando está ahí, de repente, eso, dice, ¿para qué voy a cambiar si he tenido éxito? Si nos ha ido muy bien dando gritos y sombrerazos.
espérame, si somos una empresa súper chingona, tenemos muchos resultados, ¿para qué? Porque lo que viene, todas las generaciones que están viniendo ahora no van a querer jefes, sino van a querer líderes que los motiven, que los inspiren y que los hagan florecer. Y sobre todo van a querer estar en empresas que ayuden a generar valor a la comunidad. ¿Y qué más van a querer? Los clientes van a querer ese tipo de empresas, por lo cual van a prosperar empresas que tengan una cultura más constructiva y por ende da mejores resultados. Muy interesante todo esto, Juan Luis. Dame me gustaría que me digas 3 casos que te gusten, que te resuenen, que en donde se puedan ver estos 4 pilares, como para hacer esto también más práctico, ¿no? Claro. Y que me gustaría probablemente uno internacional, pero también no sé si puedes algo mexicano, también Por algo supuesto. latinoamericano. Por supuesto. Que pudiéramos platicar. Fíjate, empresas, mira. ¿Cuál sería el benchmark internacional que sería el punto de partida? Mira, más bien, o sea, empresas como Whole Foods Market, empresas como Google, BMW, Caterpillar, o sea, hay un montón de empresas. En First of Diamond encuentras 80 empresas que generan resultados de 1 a 9 veces por encima del Standard & Poor's, de las 500 empresas. O sea, unos resultados tremendamente valiosos. Pero a nivel México, por ejemplo, estamos trabajando con empresas, transnacionales como Mave, por ejemplo, pero Mave es una empresa mexicana, que está teniendo unos resultados hermosos en su camino cultural hacia la cultura constructiva. Sus líderes, desde el CEO, está apostando por esta cultura constructiva que lo que busca es que su gente esté más satisfecha. Tú imagínate una empresa del tamaño de Mave, transnacional, que es una cantidad de personas ingente y que su líder esté pensando cómo hacer que mi gente esté más satisfecha en lugar de buscar estar más seguro. ¿Qué pasa cuando estamos buscando estar seguros? No damos los resultados que buscamos. Necesitamos estar más satisfechos para desplegar todo nuestro potencial. Mave es una empresa en la que llevamos trabajando 5 años con ellos en este camino hermoso. Pero luego hay empresas como, por ejemplo, Iluméxico, que surgió como una empresa, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Y fíjate, tenían el propósito con energías renovables de llevar la luz literalmente a los mundos de polvo, a donde no llega la luz eléctrica en las familias de México. Cuando eran una organización no gubernamental, tuvieron un impacto de 4.000 familias. Pasaron a ser una empresa, es decir, capitalista. Encontraron inversores, tienen que dar resultados. ¿Y sabes cuál ha sido el impacto? 12.000 familias llevan en el mismo periodo 12.000 familias cuando antes habían conseguido 4.000. ¿Por qué? Porque hay una inversión, hay una accountability, hay muchas cosas que entran en el juego. Aquí en el norte está Merco. Merco, por ejemplo, es una organización que se enfocó en reducir la rotación de personal, que en el mundo de los supermercados supera el 100%. Bueno, se enfocó en cómo vamos a hacer para que nuestra gente esté feliz, y buscaron capacitarlos, darles educación, darles vivienda, les ayudaron a comprarse su casa, etcétera, etcétera. Un montón de cosas, iniciativas que hicieron y redujeron dramáticamente, no sé si al 20%, la rotación de personal en un sector que está castigadísimo desde siempre. Empresas que están en ese nivel, cada día hay más. Y podemos leer en organizaciones, en el libro Reinventing Organizations tienes casos de empresas que son más conscientes, porque las organizaciones son la respuesta del nivel de conciencia de la sociedad. Juan Luis, ¿qué pasa cuando llegas a una organización y te topas con un líder? No quiero estigmatizar que la edad es un tema importante, pero no digo de la generación pasada, que no encuentras estas intenciones. O sea, ¿qué pasa? ¿Se puede transformar una organización del viejo mundo, de la vieja escuela, en una organización así? ¿O hay que nacer con esa conciencia? Es una buenísima pregunta. Mira, por supuesto que el transformar una cultura es un proceso enorme, que lleva un trabajo importante, pero sí se puede. Es decir, de lo que se trata es de que haya un cambio de conciencia en qué es lo ideal, cuál es la cultura ideal que debería tener esta organización para afrontar los retos que tiene el negocio ahora mismo. Entonces,
la verdad es que una organización se va a limitar, se va a topar con el desarrollo de conciencia de su líder. No hay más vuelta de hoja. Interesante, el desarrollo de conciencia de su líder. De su líder. La gente en tu organización no se puede desarrollar más que tú. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el top, vas a poner el tope. Entonces, la idea es que solo a través de entender que puedes ser una mejor persona tú, puedes generar un cambio en tu organización. Es decir, se pueden hacer negocios, porque una empresa consciente y una empresa, digamos, convencional, tienen los mismos retos. No es que ahora somos conscientes y no tenemos el reto de vender o de agregar valor a los... No, tenemos el mismo reto que los demás. Tenemos el mismo reto con la política, tenemos el mismo reto con todo el mundo. El tema es que lo hacemos desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más consciente, íntegra, responsable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, yo generalmente me encuentro, voy a ver a una empresa y nunca les voy a vender nada, porque la idea es, yo no vendo nada, lo que hago es contribuir, ayudar con nuestro expertise, con lo que sabemos hacer, ayudar a la gente a afrontar los retos que tienen. Y entonces vemos de una manera sistémica, echamos una mirada a ver cuáles son las dinámicas ocultas que están ahí y tal. Generalmente, ¿cuál es el tema? El líder. El líder es el que tiene el tema. Cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? Arréglame estos pendejos, yo le digo, no tengo nada que hacer contigo. Así de fácil. Y hay muchos empresarios, ¿no? que de repente están en ese nivel de yo estoy bien. Generalmente tú conoces... Yo estoy bien y están pendejos. Exacto, están pendejos. ¿Tú conoces algún pendejo que piense como tú? No, si piensa como tú es un genio, ¿verdad? Exacto. Ese es el tema, que el nivel de conciencia... ¿Para qué haces cuando le dices ahí? Eso, cuando te dices esto, oye, arréglame estos pendejos, ¿qué le dicen? Yo no puedo trabajar así. Okay. O sea, de entrada hay un problema de liderazgo que hay que afrontar primero. Sí, por supuesto. Mira, cuando yo escucho eso, mira, la verdad es que es un síntoma, ¿no? O sea, eso es una primera llamada de atención. Digo, bueno, ya estoy observando, lo primero que hacemos es observar. Para hacer un diagnóstico, primero hay que observar todos los signos. Y entonces, un signo muy claro es eso. Desde que tú lo notas, cuando llegas a una organización, lo notas. Por eso la gente que va a pedir empleo le digo, observen cómo está la organización, cómo están los baños. Si uno va a un baño de la organización y está todo madreado, es porque en esa organización el liderazgo es pésimo. Cuando la gente está contenta, no maltrata los muebles, etcétera. Entonces, para mí es simbólico eso. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a las organizaciones y me encuentro con gente que piensa a la antigua usanza y demás, y digo, bueno, pues yo te puedo ayudar en cierta manera. Te puedo ayudar poniéndote algunos espejos, te puedo ayudar compartiéndote algunos casos y te puedo ayudar haciendo algunas cosas. Pero si tú lo que crees es que tú no tienes que hacer nada, yo no puedo trabajar contigo. Ahora, en el momento que la persona dice, bueno, pues vamos a ver, generalmente cuando el equipo directivo se da cuenta de que son los primeros que están limitando el desarrollo de la organización, tienden a hacer algo. Pero tiene que ser un trabajo de team building de verdad profundo, significativo, una sesión que les mueva el tapete para decir, puta, es verdad, yo soy el común denominador de todos mis divorcios. Un par de preguntas más, Juan Luis. La primera sería, cuando tú tienes una organización de múltiples gerentes, vamos a pensar ya una organización grande, 10, 15 directores, y uno de ellos es el que no está empatando con la cultura, y no estoy hablando de alguien en los rangos iniciales, alguien que ya lleva años en la organización, ¿hay momento de cambiar esos puestos claves o es momento de transformarlos? Porque mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un hombre clave no está empatando con la cultura de la organización, con esa cultura constructiva? Sí, mira, lo que yo pienso es que la cultura, en el momento que se va transformando, naturalmente desprende, ¿no?, gente que no está resonando con esa cultura. Okay. Es decir, la imantación se produce más hacia afuera que hacia adentro. Cuando ya no resuenas con algo, si tú estás limitado por tus modelos mentales, y tu modelo mental es ordeno y mando, y yo soy el capitán, y estos me tienen que obedecer, pues probablemente pues ahí ese modelo mental te sirva para algunos momentos, pero llega un momento en el que la organización te va a trascender. Y cuando tú estás intentando poner tus modelos mentales arcaicos sobre la mesa, las personas que ya han evolucionado te van a decir, no va por ahí, güey. O sea, la neta, esto funcionaba antes, cabrón, pero tú ahora le dices a este chavo,
o haces lo que te digo, a my way o the highway, y te dice, ¿cómo? Yo no trabajo con alguien como tú. Y ya se te fue, cabrón. Claro. O sea, y tiene todo su derecho. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando alguien solo aspira a dar gritos y sombrerazos, naturalmente se va a una organización donde pueda hacerlo. Ahora, este tema del capitalismo consciente, ¿tú crees que es una moda que trajeron los millennials? ¿Está vinculado a un tema generacional? Mira, es la respuesta a una evolución lógica de la humanidad. No es regional, está estudiado en diferentes partes del mundo, pero el ejemplo viene del libro de Capitalismo Consciente, escrito por John Mackey, que es el fundador de Whole Foods, y Rax Sisodia, que es un doctor en mercadotecnia, de negocios y demás. Ellos dos escriben este libro. ¿Cómo se llama el libro? Capitalismo Consciente. Uh-huh. Y viene usando todos los datos duros de la experiencia de Whole Foods y de la experiencia de Firms of Endearment, que es las firmas del cariñito, que es un libro que escribió Rax Sisodia previamente. Entonces, todo este tema de capitalismo consciente es una evolución, es la respuesta a la observación fenomenológica de cómo se están haciendo los negocios ahora. Es decir, ¿funciona o no funciona? No es una moda. No tiene nada que ver con la generación. No me puedo poner a moda, yo no me puedo poner a la moda y tener bien mis triglicéridos. O sea, me voy a poner a la moda de tener bien mis triglicéridos. No, cabrón. Te hago los análisis, ¿estás sano o no estás sano? Punto. ¿Y qué haces para estar sano? Pues está haciendo deporte, comiendo bien, ejercitando, meditación. ¿Qué haces? Entonces, no es una moda porque no lo hago para ponerme guapo. Lo hago naturalmente, da resultados y alguien lo observa. ¿Me explico? O sea, que casualmente fue que los millennials lo tomaron más fuerte, digamos, que otras generaciones. No, los millennials son son el fenómeno, y a través del fenómeno es que las organizaciones se van a tener que adaptar. O sea, cuando me dicen los chascarrillos en las organizaciones, este pinche millennial y no sé qué, yo le digo, bueno, la realidad es que tus clientes son millennials, tus empleados son millennials, tus hijos son millennials, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no te pones las pilas, el que va a estar fuera de onda vas a ser tú. Claro. Y aparte, el tema... Sí, es un mindset completo millennial. El tema con las generaciones siempre ha estado. Entonces, no es un tema de millennial, porque esto viene desde la revolución industrial, todo esto viene pasando, y hoy estamos aquí. Es una foto del momento. Capitalismo consciente es, resulta que hay empresas que sobresalen de 9 veces más que el Standard & Poor's, y hacen ¿qué? Vamos a observarlos. Los observan y dicen, es que estos son empresas conscientes. Esa es la idea, ahí está el secreto. No es una moda. Última pregunta, Juan Luis, que dentro de las empresas familiares, todo un tema. Sí, que hay... yo nunca he tenido estos problemas, pero sí me toca mucha gente en el canal que nos pregunta, oye, ¿qué hago cuando mi familia... la cultura, y te preguntaré un poquito cómo volteas a ver una organización familiar, en donde a veces pues, estás ahí porque es de la familia, no necesariamente porque tú estás conectado, ¿no? Y cómo se vive este capitalismo consciente con la vida de familia ahí adentro, ¿no? Bueno, las dinámicas familiares son todo un tema. Las dinámicas organizacionales son otro tema. Juntas es un temazo. Pero ¿qué pasa? Que normalmente cuando hay un propósito superior bien definido, que tiene la atracción suficiente, a veces, no digo siempre, a veces, los propios fundadores entregan el testigo y dicen, ¿sabes qué? Pongamos un CEO. Yo estoy limitando el desarrollo de este propósito. Lo que quiero ver en el mundo no es posible, dado que yo soy el que lo está limitando. Entonces, me encanta eso, que el director es el freno de la organización, eso me encantó. La verdad es que es muy revelador. Gente que dice, yo que fundé esta empresa, yo que la hice, me dicen, ¿no? Cuando coacheo gente me dice, yo hice esto, es mi bebé. Sí, pero si tú no lo dejas, se va a morir. Tienes que soltarlo. Estamos viendo Mave, el CEO de Mave no es de la familia. 2 familias son los dueños de Mave y pusieron un CEO fuera de la familia, una persona que se hizo en la empresa
Empezó como asistente y es el CEO de la compañía. Increíble. Increíble. Pero tienen esa nobleza y esa capacidad, esa visión de decir qué es bueno para el negocio. Y ellos tienen un valor fundamental que es primero Mave. Y entonces cuando eso está, a veces echamos para atrás. ¿Qué pasa? Por sus frutos los conoceréis. Si la familia pesa más los egos, pesan más las lealtades invisibles de la familia con ciertas, ¿no?, gente transgeneracional o lo que sea, y entonces la empresa tiende a pues tener los resultados determinados, no sé cuáles, puede ser desde que se extinga hasta que tenga buenos resultados y prospere, pero en definitiva el tema de dejar, de pasar la estafeta es un tema enorme en las empresas familiares. Juan Luis, pues muchísimas gracias, extraordinario, seguro nos vamos a ver próximamente por acá. Pues, por supuesto, gracias a todos, nos vemos en la siguiente de Uno Eres Quien Vas a Llegar a Ser.